Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, cuarto cuatrimestre de doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y del Deporte, asignatura Prevención de Lesiones por Déficit Músculo-Esquelético, desarrollo de un modelo sistemático de intervención, catedrático, doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa, doctorante, Germán Vega Rovira, Chetumal, Quintana Roo, 17 de noviembre de 2024. Introducción. El lunes 2 de enero de 2023, Damar Hamlin de los Buffalo Bills se desplomó a los 9 minutos de un partido de la Liga Nacional de Fútbol Americano con los Cincinnati Bengals. En todo el mundo, millones de espectadores presenciaron cómo Hamlin recibió un golpe directo en el pecho, después del cual se levantó, dio unos pasos y se desplomó en el campo. Los primeros en responder lo hicieron rápidamente a su colapso como un paro cardíaco. Inicialmente hubo especulación sobre la etiología del paro cardíaco de Hamlin, con teorías que iban desde un efecto relacionado con la vacuna hasta un paro cardíaco relacionado con un trauma. Todos los jugadores de la NFL pasan por una evaluación médica exhaustiva obligatoria que incluye un electrocardiograma. Antes de que se le permita competir, una teoría principal era que Damar Hamlin se desplomó debido a una conmotio cordis. La conmotio cordis es la tercera causa más común de muerte súbita cardíaca en atletas jóvenes después de la miocardiopatía hipertrófica y de las anomalías congénitas de la arteria coronaria. La conmotio cordis más comúnmente ocurre en deportes competitivos que en deportes recreativos y se define como un traumatismo mecánico contundente en la pared torácica anterior que puede impactar el corazón y provocar una conducción eléctrica anormal que conduce a un paro cardíaco. Se informa menos de 20 casos al año en los Estados Unidos. Las tasas de supervivencia iniciales informadas desde la década de 1970 a la de 1990 fueron bajas, oscilando entre el 10 y el 15%. Sin embargo, en la mejora de los esfuerzos de reanimación cardiopulmonar y la concienciación, se ha informado que las tasas de supervivencia en los datos de registro han aumentado al 58% durante la última década. Epidemiología. La comotio cordis es el término que se traduce de latín como agitación del corazón. Fue descrito en 1707 en el libro de Subitaneis Mortibus del médico papal Giovanni Maria Lanzini. Uno de los primeros casos presuntos de comotio cordis proviene de un informe de caso francés publicado en 1876, en el que un hombre cayó directamente sobre su pecho en un accidente laboral y murió inmediatamente. En 1995 se estableció el Registro Nacional Comotio Cardis en los Estados Unidos, recopilando información prospectiva y retrospectiva sobre los casos de Comotio Cardis para, para aumentar la comprensión de la afección y mejora de los esfuerzos de prevención. En julio de 2012 había 216 casos de Comotio Cardis en el Registro Nacional Comotio Cardis y todos los casos cumplían los siguientes criterios de inclusión: un golpe cerrado, no penetrante en el precordio seguido inmediatamente de un colapso cardiovascular, documentación detallada de los eventos, ninguna evidencia de daño estructural al corazón en la autopsia en los no sobrevivientes, ausencia de anomalías cardiovasculares subyacentes. Históricamente se ha informado aproximadamente entre 10 y 20 casos al Registro Nacional Comotio Cordis cada año.
Una revisión reciente de 2023 de la base de datos del Centro de Riesgo Cardíaco en jóvenes para patologías cardíacas de más de 7,000 casos de muerte súbita cardíaca encontró que la comotio cordis era significativamente más común en atletas adolescentes en un 5% y no atletas en un 1%. Se teoriza que los niños más pequeños y los adolescentes tienen un mayor riesgo de comotio cordis debido a sus paredes torácicas más delgadas y flexibles, que son menos capaces de soportar un golpe directo. Esto puede explicar por qué hay menos casos de comotio cordis en atletas mayores con paredes torácicas más desarrolladas. Más del 75% de los casos ocurrieron durante la práctica deportiva y 2/3 de estos casos ocurrieron en deportes competitivos organizados, por ejemplo, béisbol, fútbol americano, fútbol, y el tercio restante en deportes recreativos, por ejemplo, deportes jugados en casa, reuniones familiares o el patio de recreo. El béisbol en un 51% sigue siendo el deporte con más común de CC, seguido por el softball, 11%, y el fútbol americano. Fisiopatología. La comotio cordis conduce a una arritmia letal que resulta de un traumatismo cerrado no penetrante sobre el precordio o la pared torácica anterior. Según modelos animales y datos de electrocardiogramas iniciales registrados en el campo o en el departamento de emergencias, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular son las arritmias más comunes. La estructura y la velocidad del proyectil también influyen en las posibilidades de comotio cordis. Si bien existe una amplia gama de objetos que se han notificado como responsables de casos de comotio cordis en estudios retrospectivos de humanos, por ejemplo, trineos, guante de boxeo, bate de plástico, se ha descubierto que los proyectiles más duros, más pequeños y en forma de esfera son los más propensos a inducir una fibrilación ventricular letal por razones que no se han dilucidado. Los modelos experimentales en ceros también demostraron que los proyectiles que viajan a 40 millas por hora tenían más probabilidad de inducir fibrilación ventricular, mientras que las velocidades superiores a 50 millas por hora tenían más posibilidades de causar daño estructural y contusión cardíaca en lugar de arritmias. Presentación. Si bien la comotio cordis ocurre más comúnmente en deportes organizados, los datos de registro muestran que puede ocurrir con cualquier traumatismo contundente directamente sobre el corazón, como cuando un bebé fue golpeado en el pecho por la cabeza de su perro mascota, o cuando un niño pequeño murió instantáneamente después de ser golpeado en el pecho por un platillo de trineo circular. Es importante señalar que el 20% de las víctimas de comotio cordis todavía pueden estar de pie y caminar durante varios segundos después del golpe, lo que puede deberse a su capacidad para tolerar la fibrilación ventricular durante un breve periodo de tiempo. También es importante reconocer que no hay síntomas prodrómicos. El diagnóstico de comotio cordis se realiza cuando se presentan los siguientes puntos. Uno, se produce un evento presenciado de contacto directo con la pared torácica y fue seguido de un paro cardíaco casi inmediato. Dos, los registros de electrocardiograma en el momento o alrededor del paro cardíaco demostraron fibrilación ventricular y fibrilación y taquicardia ventricular. Tres, estudios posteriores confirmaron la ausencia de enfermedad cardíaca estructural subyacente, isquemia, enfermedad del sistema de conducción o traumatismo miocárdico. En estudios de diagnóstico posteriores, el paro en sobrevivientes o en autopsias. La evaluación diagnóstica debe incluir una historia clínica detallada, un examen físico y estudios diagnósticos. La historia debe incluir una comprensión detallada de si hubo síntomas
prodrómicos y antecedentes obtenidos de testigos, antecedentes médicos, antecedentes familiares de enfermedades cardiovascular, incluida la muerte súbita, antecedentes sociales, incluido el consumo y o uso recreativo de otras sustancias, por ejemplo, alcohol, drogas ilícitas, medicamentos de venta libre, drogas para mejorar el rendimiento, hierbas y medicamentos. Los estudios diagnósticos deben incluir estudios básicos de laboratorio, análisis toxicológicos, biomarcadores cardíacos, imágenes del tórax, radiografía del tórax, tomografía computarizada de tórax e imágenes cardíacas. El examen físico debe incluir una evaluación cardiopulmonar para excluir enfermedades estructurales y miocárdicas. El manejo del comotio cordis debe seguir el manejo del paro cardíaco. Después de reconocer un paro cardíaco, se debe evitar el sistema de respuesta de emergencias con el uso temprano de un desfibrilador externo automático y el inicio rápido de una reanimación cardiopulmonar de alta calidad. El uso simultáneo de la DEA y el RCP son fundamentales para la supervivencia. Las altas tasas de supervivencia en el NSSR actualizado reflejaron tiempos de reanimación rápida y de situación en la que ocurrió paro cardíaco. En individuos con un intervalo de menos de 3 minutos entre el colapso y el inicio de la reanimación, hubo una supervivencia del 40%, en comparación con solo el 5% en individuos con un retraso en la reanimación mayor a 3 minutos. Estas tendencias de supervivencia y mejoras en las prácticas también se correlacionan con los esfuerzos para mejorar el acceso a la DEA y destacando la importancia de las descargas rápidas del DEA. Los estudios informaron tasas de supervivencia de 10 al 15% con datos del NSSR que informaron una tasa de supervivencia del 15% en 2002. En el registro actualizado del NSSR, en 2013, la supervivencia había aumentado casi 4 veces hasta el 58%. Las altas tasas de supervivencia en el registro nacional Comotio Cordis actualizado reflejaron los tiempos de reanimación rápida y la situación en la que se produjo el paro cardíaco. En individuos con un intervalo al menos de 3 minutos entre el colapso y el inicio de la reanimación, hubo una supervivencia del 40% en comparación con solo el 5% en individuos con un retraso en la reanimación mayor a 3 minutos. Resumen. Desde el paro cardíaco televisado a nivel nacional, el jugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano, Damar Hamlin, en enero de 2023, la comotio cordis ha cobrado protagonismo en el público. La comotio cordis se define como un paro cardíaco repentino debido a un traumatismo directo en el precordio que provoca fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. Si bien no se conoce la incidencia precisa de la comotio cordis debido a la falta de informes estandarizados y obligatorios, es la tercera causa más común de muerte cardíaca súbita en atletas jóvenes y más del 75% de los casos ocurren durante eventos deportivos organizados y recreativos. Dado que la supervivencia está estrechamente relacionada con la rapidez con la que las víctimas reciben reanimación cardiopulmonar y desfibrilación, es fundamental crear conciencia sobre la comotio cordis para que los entrenadores deportivos, los entrenadores, los médicos de equipo y el personal médico de emergencia puedan diagnosticar y tratar rápidamente esta afección a menudo mortal. Una distribución más amplia de desfibriladores externos automáticos en instalaciones deportivas, así como una mayor presencia de personal médico durante los eventos deportivos, probablemente también conducirán a tasas de supervivencia más altas. Las referencias de Penn con Mocho Cordis en 2023 de Sport Medicine.